Quiero ampliar y mejorar entre comillas la lavadora ultrasónica, y digo entre comillas pues muchos en los comentarios dijeron que eso no eran ultrasonidos y que era un liante y un mentiroso. Y por mucho que les dijera que en ningún momento dije en el vídeo que fuesen ultrasonidos, que comenté que este era el principio de una lavadora y que la palabra ultrasonidos en la descripción estaba entre comillas. A algunos se lo comenté y lo entendieron, pero a otros les di la razón y los dejé por imposible. Pero bueno, dejemos ese tema y vamos a lo que realmente interesa, que es el ampliar y mejorar la lavadora ultrasónica, mecánica o como quieran llamarla algunos. En el anterior vídeo ya se puede ver que dejé instalado un trozo de plástico negro plegado y sujeto al chasis de la lavadora. Y con eso mi intención era ampliar y mejorar el limpiador, pero más adelante. Mi primera intención era colocar una fuente de alimentación de 24 voltios recuperada de algún aparato electrónico en esa posición. Pero al final cambié de idea, dejé la fuente para otro futuro uso que tenía en mente y decidí poner un conector para poder alimentar la lavadora con una de las fuentes de alimentación del taller. En otro vídeo anterior mostré cómo realizaba un pequeño temporizador con un pequeño módulo electrónico que había comprado en AliExpress. Con ese módulo programé un tiempo que iba desde los 15 a los 130 minutos aproximadamente. Y un módulo regulador de corriente continua, que incorpora un potenciómetro que lleva interruptor para el control total del ventilador del limpiador, tanto del apagado y encendido como también su velocidad. Realizados los diferentes taladros donde irán colocados el módulo temporizador, el módulo regulador, el conector de alimentación y el resto de cosas que se necesitan para el funcionamiento. A continuación, desmonto el plástico de la base para así poder trabajar mejor en el montaje de todos los componentes. Ya podemos ver todo montado en su sitio correspondiente según tengo en mente el diseño. La toma para la alimentación del dispositivo. El potenciómetro para la regulación del tiempo que queramos que esté en funcionamiento. Pulsador para poner en funcionamiento el temporizador y un LED que nos indicará que el temporizador está en funcionamiento. A continuación, un conmutador que en la posición que señala a la izquierda me indica que está funcionando en modo temporizador. Y si señala a la derecha, solo está funcionando en modo de regulación de velocidad o vibración regulable. Y por último, el regulador de continua para así poder regular el ventilador y conseguir mayor o menor vibración en la lavadora, o con el interruptor del potenciómetro poder parar el movimiento totalmente. Aquí ya tengo todo montado. En otro vídeo ya monté un temporizador con un pequeño módulo para este menester, el cual incorpora un regulador de voltaje que desde los 25 voltios de la alimentación lo rebaja a 5 para la alimentación del temporizador. Tanto el temporizador como el regulador van montados en la misma placa del circuito impreso. Este es el circuito que he montado con el temporizador y el regulador. Los 25 voltios de la alimentación entran al conmutador doble. En una posición del conmutador, el voltaje de alimentación entra a la entrada del regulador del voltaje directamente y la salida del regulador al ventilador. Y de esta forma, con el regulador podemos regular el movimiento y la vibración de la lavadora. En la otra posición del conmutador, desconecta la alimentación que iba al regulador y la dirige al temporizador. Y la salida del temporizador va a la entrada del regulador, consiguiendo de esta forma la misma regulación de movimiento y vibración como antes con solo el regulador de voltaje, pero ahora temporizado, que transcurrido un tiempo para el movimiento de la lavadora. Ahora solo falta comprobar que todo funcione bien. En primer lugar, conectaré la alimentación de 24 o 25 voltios a través del conector montado para ese fin. El eje del conmutador señala para el lado derecho, con lo que me indica que en ese caso la lavadora funciona solo en modo de regulación de movimiento o vibración. En esta posición funciona en modo constante y la desconexión de la lavadora en este caso es solo manual.
Giro el potenciómetro suavemente hasta conseguir el movimiento o vibración que en ese momento necesite. En la posición del conmutador indicando para la izquierda me indica que en ese caso la lavadora funciona con temporización y desconexión por tiempo. Con el potenciómetro de regulación del temporizador regulamos el tiempo que se necesite para realizar la limpieza al material que estemos limpiando en ese momento, y transcurrido ese tiempo la lavadora se desconecta. Pulsamos el pulsador y el temporizador se pone en marcha. Enciende el LED que nos indica que el temporizador está en funcionamiento. A continuación, con el regulador de voltaje regulamos el movimiento o vibración si no lo teníamos hecho ya con anterioridad. Si por cualquier motivo necesitamos parar la lavadora totalmente sin parar el tiempo de programación, giramos el potenciómetro del regulador a cero o cortamos con el interruptor que incorpora. El temporizador, una vez que se haya activado, ya no podemos variar el tiempo de programación o detenerlo. Para ello tenemos que esperar a que transcurra el tiempo de la programación totalmente o quitar la alimentación. Todo funciona según lo previsto. La temporización, la regulación y la velocidad está funcionando perfectamente. Y por último, solo falta añadirle unas pegatinas para darle el toque final, con las indicaciones y diferentes funciones que realiza el equipo. Después de pegarle todas las pegatinas con las diferentes indicaciones, este es el resultado final.